Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la capacitación que tenemos programada para hoy sobre gestión de activos de TI. Vamos a hablar sobre el catálogo de activos de información y los instrumentos de información pública para las entidades de Gobernación de Boyacá. De pronto al final, no sé si pueda dar un paso a preguntas. La charla va a ser un poco magistral para dejarla como un video tutorial que puedan consultar posteriormente. Y vamos a continuar con las capacitaciones de manera presencial en el Vive Digital. Entonces, espero que pues sea para todos ustedes pues aclarar un poco el tema. Ya hemos venido trabajando en años anteriores. Este año pues la idea es mejorar, cumplir con tiempos de entrega para poder publicar la información a tiempo, y les cuento que pues hemos creado una herramienta un poco más, eh, mm, digamos, mejorada con respecto a la que teníamos en el año anterior para evitar errores y devoluciones por mala calidad de la información. Bueno, entonces voy a presentarles, voy a proyectar acá. Bueno, en caso de que de pronto no pueda admitir personas que estén ingresando, alguien me pudiera colaborar para el ingreso de las personas. Voy a iniciar con la charla. Entonces, es acerca, como les venía diciendo, el catálogo de activos de TI, que es un instrumento de gestión de la información. Es una herramienta y un instrumento que nos sirve para la gestión de la información pública. Vamos a ver de qué se trata. Dentro de los instrumentos de gestión de la información pública podemos tener, como lo indica el decreto 103 del 2015, que es un decreto que modifica en algunos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Este decreto nos dice que hay un registro de activos de información, un índice de información clasificada y reservada, un esquema de publicación de información y un programa de gestión documental que todas las entidades públicas deben eh, presentar y publicar, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que nosotros desde la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto y desde la Subdirección de Atención, de la Subdirección de Gestión Documental, adelantemos este proceso para, uno, para poder cumplir, y dos, para poder generar unos registros adecuados que les sean de utilidad a la ciudadanía para saber a qué información tienen acceso. Dentro del registro de activos de información, sabemos que es el inventario de la información pública que como entidad debemos tener y publicar, ¿sí? Que transforme y controle su calidad. Eh, en este caso, hace parte algunos de los componentes que vamos a ver en el catálogo, o en el instrumento, o en la herramienta que hemos diseñado para ello. El otro es el índice de información clasificada y reservada, que también es otro inventario, es complementario de esta información pública que genera pues la entidad, y que es adquirida o controlada, y que ha sido calificada como clasificada o reservada. Ya vamos a ver de qué se trata esa calificación. El esquema de publicación de información es otro instrumento para informar de forma ordenada a la ciudadanía y a los interesados y usuarios
sobre la información publicada y que publicará conforme al principio de divulgación proactiva de la información que pues se debe tener. Sobre todo aquí es donde la ciudadanía puede tener acceso y revisar cada uno de los activos, a qué tiene derecho, si lo puede, si puede solicitar la información, si se le puede entregar, entonces eso lo van a saber. Y el programa de gestión documental, que es más de la subdirección de gestión documental, que digamos que el catálogo que estamos construyendo también serviría de insumo para este instrumento. Este es un plan elaborado también por la entidad para la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública. Entonces, la idea es que cada cosa o cada elemento que va dentro de cada uno de estos inventarios lo vamos a trabajar en un solo instrumento. Posteriormente, pues ya para la publicación se divide en los instrumentos para colocar en el portal web y en datosabiertos.gov.co con propósito de que la ciudadanía acceda a esta información. ¿Quiénes deben alimentar este registro? Todas y cada una de las unidades productoras, es decir, todas las secretarías de la gobernación y todas las direcciones, subdirecciones, oficinas, asesoras, etcétera. Bueno, entonces el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que es la Ley 1712-2014, nos indica los conceptos de información pública clasificada, información pública reservada. La información pública es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o controle en su calidad de tal. Es decir, que lo que no sea clasificado ni sea reservado es público. Entonces, la mayoría de información que tenemos es pública. Con respecto a la información pública clasificada, es aquella información que estando en poder o custodia de la entidad, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica, por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado en el artículo 18 de la Ley de Transparencia. ¿Esto qué quiere decir? Que muy seguramente en las sectoriales o en las unidades productoras, donde exista información con datos personales de un particular, ¿cierto? O de pronto de una persona jurídica, pero que contenga de pronto esos datos, no, digamos, hay unas excepciones para poder entregar esa información o para poderla, em, digamos, pasar de un lado a otro de acuerdo a los trámites o los servicios que nosotros tengamos. La otra concepto es la información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados. Esto está en el artículo 19 de la ley. Entonces lo vamos a ver más adelante de pronto con un pequeño ejemplo. Bueno, entonces nuestro instrumento le voy a hacer una exploración general y luego vamos a entrar a hacer el ejercicio de identificar unos 2 o 3 ejercicios para que ustedes entiendan de una manera práctica cómo debería eh, identificarse y caracterizarse esos activos de información, porque prácticamente este instrumento, este catálogo, lo que nos va a permitir es eso, caracterizar los activos de información. ¿Qué activos de información? Pues vamos a caracterizar diferentes activos como no solamente lo que esté en tablas de retención documental, sino también lo que que sean sistemas de información, que sean bases de datos, todo lo que esté publicado en la página institucional, etcétera. Entonces vamos a tener que revisar cada uno de esas prácticas. Eh, Cuando empezamos a trabajar, fíjense que en la parte de arriba,
inicialmente nosotros seleccionamos la unidad productora con sus series y sus subseries, ¿verdad? Según pues la ley 594 del Archivo General de la Nación. Posteriormente comenzamos ya a indagar en la información o los datos que nos está pidiendo el decreto, en este caso el 103 del 2015 en el artículo 42. Aquí podemos observar también que es parte de esa norma ISO 27001, que es el estándar internacional de seguridad y privacidad en la información, que estamos articulando parte también del proceso de la seguridad. Por eso también es importante aclarar que esto es insumo para la gestión de riesgos de seguridad digital. Por eso es que el instrumento es importante, no solamente como instrumento de la gestión pública de la información, sino también para la gestión de riesgos de seguridad digital. Entonces, en una primera parte, lo que vamos a hacer es una clasificación, valoración de la confidencialidad del activo. A cada activo que nosotros tengamos dentro de la unidad productora, a cada uno se le debe hacer toda su caracterización. Entonces, también vamos a evaluar la integridad, vamos a evaluar la disponibilidad, su estado de publicación. Vamos a colocar unas caracterizaciones con respecto a fechas que son de interés en su registro, el lugar de consulta, la identificación del activo, que vamos a ver que este año está muy práctico esa identificación del activo, ya no vamos a cometer errores en el etiquetado del activo porque pues ya hicimos una mejora en la aplicación para ese punto. Aquí también vamos a registrar el custodio responsable de la información. Eh, Posteriormente vamos a trabajar la sección del artículo 38 del decreto que nos habla ya del registro de activos de información. Acá tenemos que identificar, como ya les venía diciendo, no solamente la información documental que esté en tablas de retención, sino que también vamos a caracterizar los datos, las bases de datos, todo lo que esté publicado en datos abiertos, en el portal de datos abiertos, todo lo que esté publicado en el sitio web institucional como transparencia activa, todo lo que en el sistema, bueno, todos los sistemas de información que tengamos y a los cuales accedemos para alimentarlos o para consultarlos, eso también es parte de los activos de información. Es decir, que aquí vendría a trabajarse también, recuerdan que en años anteriores teníamos como 2 o 3 formatos, entonces esos se cambian y ya solamente vamos a utilizar este instrumento tanto para activos de información documental, bases de datos, como los sistemas de información y otros servicios de información. Todo va a ir aquí en este mismo instrumento. Bueno, aquí ya con el artículo 40 del decreto, vamos a identificar quién es el productor, el responsable productor en la oficina productora, ¿sí? Entonces acá no vamos a colocar nombres particulares, sino simplemente cargos o de pronto grupos como un director, un secretario, un jefe, un comité, que puede ser uno de los grupos, alcaldes, un peticionario que de pronto es el que produce la información que estamos custodiando. Entonces, eso hace parte del ejercicio. Posteriormente, abordando ya artículos 31, 33, 40 de, del decreto, ya entramos a lo que es el índice de información clasificada y reservada. Acá este índice nos permite a nosotros identificar ya como un aspecto más jurídico de cuáles son los activos que tienen alguna excepción específica. Puede ser porque tiene información clasificada o porque tiene información reservada. También vamos a hacer un pequeño ejercicio con respecto a ello. Posteriormente está el registro de tratamiento de información personal.
Resulta que también nos tenemos que articular con la ley, el régimen general de protección de datos personales. Entonces, por ello, esta ley 1581 de 2012 y adicionalmente la ley 1266 de 2008, en su artículo 3, entonces nos indica que debemos establecer dentro de los activos de información de la entidad cuáles manejan datos personales, cuáles manejan datos de niños, niñas y adolescentes, qué tipos de datos personales, si existe autorización para el tratamiento de datos personales. Vamos a hacer un pequeño ejercicio también para que ustedes reconozcan la diferencia que hay de pronto entre un dato personal, un dato semi privado, un dato privado, etcétera, sensible. Aquí también debemos llevar la finalidad de la recolección, debemos registrar más bien la finalidad de la recolección. Bueno, entonces vamos a pasar un momentico acá. mm, Dentro de los procedimientos que nosotros tenemos un procedimiento que se llama el procedimiento P008, que es gestión de activos de tecnologías de información. Este procedimiento que nos indicaba anteriormente. Anteriormente nos estaba diciendo, bueno, es que debíamos llenar un formato 024, un formato 025, un formato 026. Entonces aquí hay cambios y los cambios es que ya no vamos a llenar el 024, el 025, y porque pues eso ya lo va a reemplazar el instrumento que estamos trabajando. Entonces, esta actualización va a salir en estos días, donde solamente vamos a registrar que se va a utilizar el instrumento que pues les estoy, digamos, capacitando en su uso el día de hoy. Adicionalmente, tenemos un inventario de activos de infraestructura de TI, que también es parte de otro instrumento que estamos preparando, pues que en su momento vamos a hacerles a ustedes como una presentación adicional. Y es aquí también con otra plataforma que tenemos sobre la cual vamos a crear o agregar elementos del inventario, como las placas, de qué oficina pertenece la placa, cuál es el encargado, el serial, etcétera. Ese instrumento, posteriormente haremos llegar un videito también de capacitación. Este es más sencillo de llenar que de pronto el otro, que es una caracterización más amplia. Bueno, entonces pasamos al instrumento, al catálogo de activos de información. Cuando ustedes van a tener acceso a medida que ustedes se van inscribiendo a la capacitación del día de hoy, a los que se inscriban, pues les voy a dar acceso a la aplicación que está en Power Apps del catálogo de activos de información en su versión 2024. Los que no hayan podido entrar hoy a capacitación, pues posteriormente les dejo acá el videito en esta parte. Cuando ustedes acceden a la aplicación, esta es la primera pantalla que les aparece, y en la parte derecha, inferior derecha, van a encontrar el video de capacitación. Es decir, que si no lograron la capacitación de hoy, pues van a ingresar ahí para recordar la capacitación o para verla, a los que estén interesados. Bueno, entonces, ya les expliqué que pues esto nos facilita el llenado de estos instrumentos, donde los productores de información pueden registrar y caracterizar los activos y aportar a la construcción de todo lo que nos indica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Adicionalmente, si lo estamos articulando también con mi PG, porque mi PG nos dice que tenemos una política de gestión documental y que tenemos una política de transparencia y acceso a la información. Entonces, en estas políticas que nos indica mi PG, podemos observar que en cuanto a los lineamientos de la política de gestión documental, hay unos componentes estratégicos, documentales, de administración de archivos, el tema cultural y el tema tecnológico. Bueno, en cuanto a la política de transparencia y acceso a la información,
Tenemos pues aplicar la política de lucha contra la corrupción y acceso a través de la publicación y divulgación de documentos y archivos de valor, poner a disposición en la web la información básica de la entidad, publicar instrumentos para la gestión de información pública. Entonces, aquí es sobre todo donde nosotros vamos a cumplir con la articulación de mi PG, porque pues esos instrumentos que yo les indiqué inicialmente los vamos a tener que publicar a partir de lo que se alimente en este catálogo que se presenta el día de hoy, o el instrumento para la recolección de la información del catálogo que se presenta el día de hoy. Adicionalmente, capacitar a los servidores sobre el acceso a la información y sobre todo tener en cuenta que debemos hablar de la calidad de la información. La versión del instrumento de esta vez pues va a aumentar la calidad de la información porque pues ya de pronto no hay tantas preguntas abiertas. Bueno, sí, pero hay unas que ya las pueden seleccionar donde pues nos estandariza un poquitico el tema. Bueno, vamos a ingresar entonces a la herramienta, le damos ahí donde decía omitir, le damos clic, entramos ya a trabajar el ejercicio. Bueno, entonces, como ejercicio inicial vamos a tener, vamos a registrar un informe. Cualquier informe podríamos trabajar, por ejemplo, em, permítanme un momentico acá. Bueno, entonces voy a volver aquí a proyectar. Esta es otra herramientica chiquitica que ustedes también van a tener acceso, que es como un visor de lo que vayamos cargando dentro de los activos de información. Entonces, ustedes van a poder revisar muy seguramente cosas que se registraron el año pasado, pero sucede que el año pasado se registraron muchos errores en los datos. Entonces, básicamente tenemos que volver a registrar. Sin embargo, ustedes van a tener acceso para que puedan revisar qué alcanzaron a trabajar y cómo lo podemos complementar o cómo lo podemos mejorar. Bueno, por acá yo encontré un informe que nos puede servir de ejemplo, algo del CISBEN. Permítanme un momentico por acá. Fíjense que acá yo puedo buscar, ustedes pueden buscar por diferentes formas los, los activos que ya fueron cargados la vez pasada. A ver si encuentro el que les indico. Bueno, o cualquiera de estos podríamos trabajarlo. Eh, bueno, miremos uno de ambiente por acá. Bueno, este de ambiente se ve interesante. Vamos a trabajar entonces no un informe, sino un programa. Este programa lo vamos a trabajar. Listo, entonces, aquí está nuestra herramienta. Entonces, básicamente acá vamos a trabajar con el programa de entrega material veterinario Jardín Botánico. Esto hace parte de la Secretaría de Ambiente.
Entonces vamos a empezar a trabajarlo para ingresarlo al sistema. Entonces yo puedo buscar aquí ambiente, entonces encuentro aquí despacho Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque la primera parte que tenemos es, debemos seleccionar la oficina productora y posteriormente la serie y la subserie. Como es el despacho de la Secretaría de Ambiente, observen que aquí aparecen las series de ese despacho. Entonces vamos a mirar acá que vamos a trabajar con la serie programa. Nos vamos a programa. Acá seleccionamos clic programa. Apenas seleccionamos programa, nos van a aparecer los subprogramas como subseries. Entonces, estas subseries están en la parte derecha. La subserie, miremos cómo puede ser esta subserie de programa de entrega material vegetativo jardín botánico. Entonces, es esta la subserie, programas visita jardín botánico, puede ser esa. Bueno. Programa de entrega material vegetativo jardín botánico. Entonces, esta sería la subserie. Le damos clic. Bueno, lo primero que va a aparecer es que vamos a evaluar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Este es un cambio, un cambio respecto a la versión anterior, porque pues aquí al hacer de una vez esta calificación nos permite generar automáticamente el código de la identificación del activo. Bueno, entonces, nos están diciendo que aquí esta es una información pública que tiene en su integridad una calificación media y que tiene en su disponibilidad una calificación media. Entonces, ya les explico. Quiere decir que la calificación de la valoración y confidencialidad del activo es pública. Entonces, como es pública, quiere decir que la confidencialidad es baja. ¿Listo? Si fuera información clasificada, la confidencialidad sería media y si fuera reservada, la confidencialidad sería alta. En este caso, por ser información pública, su confidencialidad es baja. Luego pasamos a la pregunta, ¿cuál es el impacto en caso de pérdida de la integridad de esta información? Entonces, ahí observamos que fue calificado como medio. Entonces, vamos a colocarle acá integridad medio, es decir, que es intermedia ese impacto en caso de esa pérdida de la integridad. La siguiente pregunta, ¿cuál es el impacto si sucede pérdida de la disponibilidad de esa información? Entonces, fíjense que aquí calificaron 2, que 2 también es media. Entonces, acá si le damos media, aparece entonces esa calificación. Se dieron cuenta que a medida que iba colocando la calificación, se iban construyendo el etiquetado del activo. Entonces, eso es uno de los cambios que tenemos y pues ya vamos a cometer menos errores en el etiquetado del activo de información. En Isolution también tenemos un instructivo que habla del etiquetado de activos de información. Posteriormente, la primera parte del etiquetado, fíjense que es si es un proceso misional, que es un proceso de gestión administrativa o que sí, bueno, etcétera. Aquí estamos mirando esta primera parte si lo observamos en Isolution, vamos a Isolution y miramos esa primera parte a qué proceso se refiere. Entonces vamos a Isolution, al listado maestro de documentos. Si yo le doy esa primera parte y le doy buscar, me está diciendo que tiene que ver con el proceso de administración y gestión de recursos naturales y biodiversidad. Entonces, fíjense que está articulado con la codificación que tenemos de los procesos y de los subprocesos en la entidad. Entonces, esa codificación fue manejada de esa manera. Listo. Después de que tenemos ya calificado el activo, vamos a colocarle un consecutivo. Este consecutivo sí no es automático, ustedes deben digitarlo. Entonces, siempre vamos a tener 3 dígitos del consecutivo. Entonces, siempre vamos a colocar 001, el siguiente 002, independientemente de lo que aquí automáticamente genere, digamos, la aplicación,
siempre vamos a seguir el consecutivo, el 01, el 02, el 03, el 04, pero siempre con 3 dígitos. Bueno, posteriormente vamos a ver la otra pregunta. ¿En dónde se encuentra publicado o puede ser consultado el activo? Entonces, al ciudadano le interesa saber si está publicado o si no está publicado esa información. Entonces, bueno, ustedes van a decir, no, no está publicado, o sí está publicado en la intranet, o está publicado en internet, ¿sí? Entonces, fíjense que acá miremos de pronto la guía aquí de nuestros compañeros que pudieron colocar. A ver si de pronto encontramos aquí. Bueno, aquí dice que estado no publicado. Entonces, vamos a decirle que este activo no se publica, o sea, no está publicado. Posteriormente vamos a colocar la última fecha de generación de la información. En esta fecha es con respecto al activo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que registramos un, un programa de entrega de material vegetativo del jardín botánico? Entonces, de pronto mm, sea, no sé, trimestral, coloquémosle, bueno, aquí dice mensual, entonces pongámosle que el último mes fue la última vez fue en marzo, entonces le colocamos 31 de marzo de 2024, que fue la última vez en que se publicó. El lugar de consulta, le vamos a colocar si está, en dónde la puede el ciudadano consultar. Entonces, miremos a ver qué colocaron nuestros compañeros en el lugar de consulta. No lo veo por acá. Lugar de consulta. Entonces, archivo de gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, archivo de gestión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ok. La fecha de registro del activo en el catálogo. Entonces, si el activo no lo habíamos registrado en el catálogo del año pasado, entonces colocamos la fecha de hoy, pero si el activo ya estaba registrado en el catálogo del año pasado, pues simplemente colocamos la fecha de esa calificación. Entonces, el 11 de julio del 2023, que aparece ahí. Entonces, 11 de julio del 2023, miremos acá. 11 de julio de 2023, le damos a aceptar. Listo. Custodio responsable de la información o grupo responsable. Acá no vamos a colocar nombres personales, vamos a colocar cargos. El custodio no va a ser el director, porque el director está ya en otra parte que ya vamos a ver. El custodio va a ser el profesional universitario o el grupo responsable de la custodia del activo. Vamos a ver qué dijeron nuestros compañeros con respecto a ese custodio. A ver si lo veo por acá. Mm. Custodio. Dice la Secretaría de Ambiente, el director, el ingeniero Miguel Ángel Luz Amelia. Bueno, esto pues la idea es que no coloquemos nombres propios para la publicación, y como esto está en datos abiertos, o si la sectorial quiere colocar nombres propios, lo puede hacer, pero más bien podríamos colocar que el profesional universitario de la dirección o de la Secretaría de Ambiente, ¿sí? Podríamos hacerlo. ¿Por qué el director? O sea, aquí el custodio no es el director, porque el custodio es la persona que se encarga pues como su palabra lo indica, de custodiar, que si el ciudadano va allá a solicitar la información, pues va directamente al profesional. Entonces, vamos a colocar profesional universitario de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Listo, le damos clic en guardar y nos pasa ya a la siguiente. Entonces, tipo de activo, aquí es donde vamos a revisar que en este caso, como es un programa, eso es un tema documental, ¿sí? Vamos a colocar aquí información y datos documental. ¿En qué formato? Miremos qué formato colocaron nuestros compañeros.
Documento de texto, vamos a colocar acá documento de texto. Algunas veces los documentos tienen hasta dos, por ejemplo, que además de documento de texto, tiene hoja de cálculo, entonces le colocaríamos varios ofimática, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de prensa que maneja audios, imagen, video y varias cosas para el mismo programa o para el mismo eh, tipo o subserie documental, entonces le colocamos varios multimedia, ¿sí? En este caso nos dicen que es un documento de texto. Listo. El idioma, pues bueno, suponemos que es español. El medio de conservación dice que híbrido. ¿Qué significa que sea híbrido? Que el medio de conservación no solamente de pronto está en Queen's, sino que además de que está en Queen's, está de pronto en un portal web, etcétera. O si está en un solo lado, pues le colocamos en dónde está. En caso de que esté solamente en un sistema de información externo o en un sistema de información local, ahí lo vamos colocando. En este caso nos dice que está híbrido. Listo. Entonces acá el nombre del activo. Ahora sí vamos con el nombre del activo. Fíjense que aquí hubo un cambio porque el año pasado, en la versión anterior, primero colocábamos el nombre del activo, pero resulta que si colocábamos el nombre del activo necesitábamos primero el etiquetado. Por eso fue que pusimos primero la calificación para que se armara el etiquetado y posteriormente sí ya decir de qué se trata. Entonces el nombre del activo en este caso se llama Programa de Entrega de Material Vegetativo Jardín Botánico. ¿Cuál es la frecuencia de actualización? Entonces, mensual. Nos había parecido que mensual, ¿no? En lugar de consulta, bueno, este va a ser automático, va a aparecer ahí porque ya lo habíamos colocado en lugar de consulta. Entonces, sin embargo, lo voy a copiar en este momento, pero ahí lo vamos a corregir. En lugar de consulta, entonces dijimos que este era el lugar de consulta. Ok. La descripción del activo. Entonces, aquí recordemos que la descripción del activo se debe hacer tan específica que el ciudadano nos entienda de qué estamos hablando, porque nosotros a veces tendemos a hablar muy técnico y resulta que si somos muy técnicos, pues el ciudadano no nos va a entender. Entonces aquí, por ejemplo, dice, es un programa a nivel departamental donde por solicitud del municipio, instituciones o juntas administradoras y de acuerdo al material vegetativo existente se donan árboles para reforestación. Entonces, al parecer, sí es algo que entiende la ciudadanía, entonces así iría a quedar. De ahí pasamos al tema, ahora sí, del director. Fíjense que antes era un custodio profesional, aquí sí es el responsable y tiene que ser un director. Aquí no podemos decir nombres o profesional X, profesional Y, que esos errores los encontramos allá precisamente en la versión anterior. Entonces aquí el custodio, perdón, el responsable siempre va a ser un director. Entonces resulta que en la parte derecha vamos colocando los directores, pero en la parte izquierda, si no tenemos en la parte derecha el listado, lo vamos construyendo en la parte izquierda. ¿Qué quiere decir? Que vamos a colocarle una identificación a este productor de información, ¿cierto? Este productor, entonces aquí cuando está en gris quiere decir que nos está dando un sopletico, la herramienta nos está dando un soplete. ¿Qué nos dice en el soplete? Que vamos a iniciar con 13, que es el código de esta unidad productora. Y que entre paréntesis le vamos a colocar, ¿qué? Un número. Entonces, a este código le vamos a colocar 13 sin colocar espacios, así seguidito nada más. Le colocamos 1, ese va a ser el primero. Ente productor, entonces vamos a decir si es una dependencia interna, si es una entidad externa o si es un tercero. En este caso, como es un director, vamos a colocarle dependencia interna, ¿sí? Puede suceder que sea una entidad externa porque es el comité, por ejemplo, el comité de emergencias, comité XY, o que es el grupo de alcaldes, entonces eso ya es externo. O si hablamos de un peticionario, entonces sería aquí un tercero, porque es la persona que en el caso, por ejemplo, que vamos a registrar los derechos de petición, entonces sería el peticionario y sería ese tercero peticionario. En este caso, vamos a colocar el director. ¿Cómo dijimos que se llamaba el director? No, no vamos a colocar nombre, sino el cargo. Entonces, el director de la Secretaría de Ambiente, bueno, seguramente será director Secretaría de Medio Ambiente o director, bueno,
pero creo que en medio ambiente también hay, bueno, coloquémosle en este momento director, Secretaría de Ambiente. Es director administrativo o puede ser secretario de despacho o jefe de oficina asesora. Entonces, dejémoslo hasta ahí porque ya más arriba ya habíamos dicho de qué secretaría. Entonces, director administrativo, le damos clic en guardar en la parte izquierda. ¿Para qué? Para que nos aparezca en la parte derecha, ¿sí? Y así vamos colocando. De pronto, si tenemos un comité, entonces, supongamos que tenemos un comité, entonces le voy a colocar el siguiente código, 13 y entre paréntesis el 2. Entonces, puede ser acá, bueno, como va a ser un comité, entonces puede que ese comité sea una entidad externa, ¿sí? O una mezcla de ambos, coloquemos la entidad externa y aquí coloquémosle comité. Me voy a inventar en este momento, pero pues es a manera de ejercicio. em, Comité, coloquémosle, por ejemplo, Comité de Ambiente y Desarrollo Sostenible o comité, algo más, comité del programa de entrega. Comité, pongamos que se llama así el comité, le damos clic en guardar. Bueno, si no tengo más, entonces ahora sí voy a empezar a asignar. Hasta el momento lo que hice fue crear el productor, ¿sí? Pero ahora lo que voy a hacer es asignarlo al activo. Si usted, en el próximo, ustedes vamos a ver que en un próximo, si ya existe en un próximo activo a registrar, si ya existe el productor, no hay necesidad de volverlo a crear, simplemente se selecciona de los que ya hemos creado, no se tiene que volver a crear. Entonces, supongamos que tanto el director, le damos clic en el disquete para el director, pero que también el comité, entonces le damos clic en el comité, listo. Entonces, ahora le damos, perdón, acá, le damos siguiente y ya podemos pasar a la parte del índice de información clasificada y reservada. Vamos a ver qué nos dijeron acá con respecto a ese índice de información. Bueno, nos dice que no tiene excepción, que no tiene fundamento legal y que no tiene reserva. Si no tenemos reserva, entonces no tuvimos que haberle colocado el plazo de la reserva, porque si no hay reserva es porque no hay plazo, el plazo debe haber sido 0. En caso de que sí tenga reserva, ahí sí le colocamos tantos años de reserva. Listo, entonces en este caso, el objeto legítimo de la excepción me decía que no, que si tiene límite la excepción sin reserva. Entonces quiere decir que no aplica fundamento jurídico y que no aplica fundamento constitucional. ¿Por qué? Porque estamos en IPB, que IPB es información pública, por tanto, no aplica, sería esta la estructura cada vez que tengamos información pública. Si tuviéramos información clasificada o información reservada, es otra cosa. Ya aquí le decimos que sí y tenemos que justificar. Bueno, ahora más adelante de pronto hacemos otro ejercicio al respecto. Le damos guardar y ya entramos al tema del régimen de protección de datos personales. El activo contiene datos personales, entonces vamos a mirar qué nos respondieron por acá. Nos dice que no tiene datos personales, que no tiene datos de menores y que no aplica privacidad. Entonces, en este caso, le vamos a colocar que no tiene datos personales, que no tiene datos de menores, que no aplica y que existe autorización para el tratamiento de datos personales, que no, no aplica la autorización. Bueno, resulta que si tuviéramos datos personales, por ejemplo, si le dijéramos que sí, fíjense que tenemos que justificar la finalidad. Y aquí están, como está en gris, es como un sopletico, como unos tipsitos de qué podríamos colocar en la finalidad de recolección. Entonces, de pronto nos sirve que para fines que dispongan en los organismos de control o que para fines de consulta judicial, etcétera. Entonces, nosotros acá le damos clic y le digitamos, porque esos ejemplos no es que estén guardados ahí, solamente como una forma de, una ayuda, pero no hay que digitarlo, ¿no? Estado de datos de menores, también podríamos decir sí, sí o sí, no, dependiendo de lo que se tenga. Tipos de datos personales, entonces, para poder revisar los tipos de datos personales,
fíjense que está personal público, personal semiprivado, personal privado, datos sensibles. Entonces aquí también les coloqué una ayudita, que es esta página web de la registraduría que nos da unos ejemplos de qué son cada uno de esos datos. Entonces, si ustedes van allá con clic derecho y se van a la URL, fíjense que acá nos va a aparecer ejemplos de datos. Dato público es aquel que puede ser consultado por cualquier persona de manera directa sin el consentimiento del titular. ¿Como cuáles? Como el número de la identificación, ¿cierto? O sea, la cédula de ciudadanía, los nombres, los apellidos, el lugar y fecha de expedición del documento. Hasta ahí son datos públicos. Ahora, un ejemplo de datos privados es aquel que además de ser de interés para el titular, puede ser de interés para cierto sector o grupo de personas. Entonces, por ejemplo, la fecha y lugar de nacimiento es semiprivado. Ahora, dato privado es aquel que por su naturaleza íntima solo le interesa al titular o a su entorno más cercano. Entonces, acá estamos hablando, por ejemplo, de la dirección de residencia, del teléfono, del correo electrónico personal. Todos esos datos son privados. Quiere decir que si ustedes tienen un documento, por ejemplo, una lista de asistentes, adivinen qué, pues tienen datos públicos o quizá tienen datos semiprivados o datos privados, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando colocamos las listas de asistentes porque tenemos que colocar la salvedad de que estamos recolectando información privada o semiprivada o etcétera. Eso hay que colocarlo no en letra chiquita, sino que la gente entienda un asterisco en la parte inferior de los formatos que diga, porque eso nos lo está pidiendo ahorita el catálogo. Bueno, en datos sensibles, es muy interesante el tema de los datos sensibles porque hay que poner mucho cuidado a esto. Aquel que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, como aquellos que revelen el origen racial, étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas. Yo por ahí estuve en un evento de políticas públicas y resulta que la gente es, por ejemplo, los de la comunidad LGTBIQ+, ellos están reacios a que les guarden la información en la entidad. Y pues ellos están en todo su derecho porque pues esa orientación sexual hace parte de esa identidad de ellos y nosotros, si ellos no lo permiten, es que dado que son datos sensibles, no los podemos almacenar en ningún lado si ellos no lo permiten. Entonces esos son datos que obligatoriamente debemos tener el consentimiento del particular o del titular de esos datos. Entonces, fíjense que están datos relacionados con la salud, con la orientación sexual, y también los datos biométricos. ¿Qué son los datos biométricos? Una foto, una firma manuscrita, el reconocimiento de huella dactilar, el reconocimiento de rostro, etcétera, el reconocimiento de iris, todos esos son datos biométricos que son datos sensibles. Entonces volvemos acá y fíjense que acá es donde vamos a registrar los datos. ¿Listo? Si ustedes han recolectado información como los nombres y apellidos y números de cédula de las personas, que es lo más común en todas las listas de asistencia, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí le decimos que sí, que el estado es de datos personales. Sí, señor. Entonces tenemos que decir sí, menores no, tipo de datos, entonces personal público, porque solamente, por ejemplo, es nombre, apellido y cédula. Estado de autorización, entonces aquí es donde ustedes deben colocar sí, si nosotros le dijimos al titular del derecho o de los datos que nosotros le íbamos a recolectar esa información. Si no la tenemos, pues simplemente decimos no, no la tenemos, pero nos comprometemos, ¿cierto? A levantar, a solicitar esa autorización. Si decimos que sí, ¿qué pasa? Nosotros en esto, recuerden que esto está publicado. Si una persona ven que nosotros sí pedimos autorización, pues van a indagar y de pronto entes de control van a decir, bueno, ¿dónde está la autorización? Entonces ahí empiezan los problemas. Entonces, de pronto es mejor decir que no y que lo vamos a mejorar a decir que sí y que no tengamos la evidencia. Bueno, entonces la finalidad, aquí hay que colocarla cuando decimos que sí, así sea un dato personal público. ¿Listo? Entonces ahí se le coloca la finalidad. Una de las finalidades
que ya vimos ahí, que puede ser, por ejemplo, para fines de recolección de información en eventos desarrollados. Listo. Y le damos guardar. Bueno, esto es a manera de ejemplo porque como estábamos hablando de datos que no son personales, entonces en este ejercicio todo vendría a ser que no aplica y sería guardar. Listo. Entonces ahí volvemos, aquí nos está diciendo que ya fue almacenado, ese etiquetado es el número tal y si queremos seguir registrando nos vamos aquí a este simbolito y comenzamos otro registro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar unos segundos, que es la base de datos, que es importante. Permítanme un momentico, a ver si ya me mandaron un videito que estaba esperando para poderles transmitir a ustedes. Miremos qué están colocando en el chat. Dice, buenas tardes. Bueno, el link, no pueden compartir el link. De pronto, si alguien tiene el link. El tema de asistencia, como es automática, no voy a pasar un listado de asistencia, entonces ahí va apareciendo automáticamente la asistencia. Tenemos acá un momentico, voy a revisar acá si me enviaron el videito, que es precisamente sobre el pedacito que les voy a comentar. Elias Cepeda, no sé si puedo darle. Está levantando la mano, pero no sé si puedo darle permiso a Amelia para hablar. Creo que no. Bueno, como esta es una charla magistral, las dudas, Amelia, en el Vive Lab vamos a tener la charla ya particular. Ustedes van a encontrar el cronograma. El cronograma que nosotros tenemos para las charlas está aquí en esta circular, la circular 2024 del 1186. En esta circular, fíjense que estamos hablando de cumplimiento de este procedimiento de gestión de activos de tecnología de información y estamos hablando de que adicionalmente vamos a generar la administración de riesgos de seguridad digital a partir de ese instrumento del catálogo de activos de información. Y tenemos nuestra cronograma de capacitaciones que pues allá cuando ya tenga usted su programación, puede solucionar las dudas que tenga. Bueno, ahí en el cronograma de capacitaciones que a cada uno le llegó, ahí lo pueden revisar. Ahí está cada día de capacitación. Bueno, aquí no me dejó ver, pero allá ustedes tienen su cronograma que se ha enviado tanto a la página web como perdón, que se ha enviado tanto con la circular como también creo que en el WhatsApp de los facilitadores me parece mucho. Miremos si ya hace un día a día. Bueno, estaba esperando aquí un videito, pero no parece, no nos llegó. La doctora Sandra que nos quería presentar 2 segunditos con respecto a un tema, pero creo que no llegó el video para pasarlo. No sé si de pronto, Sandrita, podríamos llamar a Juan Carlos a ver si me envió el video al correo o a dónde me enviaría el video. Y bueno, voy a seguir y volvemos porque es importante ese pedacito. Listo. Bueno, vamos a seguir por acá. Bueno, entonces.
Ya hicimos el primer registro de un activo tipo documental. Ahora vamos a hacer el registro de una base de datos. En esta versión es importantísimo que ustedes registren sistemas de información, redes sociales y bases de datos. No se nos puede quedar por fuera porque con no va, solamente si nos envían documental, la parte documental, devolvemos de una vez. O sea, no vamos a revisar, sino devolvemos y para que vuelvan a presentar. Es decir, vamos a estar oficiando a las sectoriales y vamos a estar pasando, pues la oficina de control interno siempre nos tiene un reporte semanal, entonces vamos a estar oficiando y solo tenemos un mes para completar tanto activos como riesgos. Entonces, por favor, o sea, a quien hayan designado, cada sectorial debe hacer el levantamiento de activos de información y posteriormente van a recibir la capacitación del tema de riesgos una vez tengan ya los activos identificados. Bueno, vamos a hacer el ejercicio ahora con una base de datos. Ahora sí me acordé que la base de datos sí era del CISBEN. Entonces, bueno, entonces base de datos, miremos acá. Programa CISBEN. Bueno, vamos a hacer registro de una base de datos del programa CISBEN. Entonces, esto tiene que ver con geográfica. Es decir, que la oficina productora en la dirección geográfica de gestión territorial, que tiene su proceso, tiene series, tiene subseries, listo. Entonces, ellos lo registraron como programa SISBEN. Entonces, las bases de datos pueden pertenecer a un programa, pueden pertenecer a un plan, puede pertenecer de pronto a un registro dentro de los series registro, depende de donde ustedes hayan ubicado en las TRD las bases de datos. En caso de que en las TRD no tengan nada de bases de datos, entonces simplemente le damos clic en registro sin clasificar. Pero en este caso, sí colocaron que esa base de datos pertenece al programa SISBEN. Entonces vamos a colocar aquí programas, planes, programa. Aquí en la subserie nos apareció programa SISBEN. Vamos a darle programa SISBEN, asesoría y capacitación. Listo. Lo primero que hacemos, ya sabemos, es la confidencialidad, calificar la integridad y calificar la disponibilidad del activo. Entonces, aquí dentro de este activo, así como lo han calificado, lo calificaron como IPC, que es información clasificada, y lo calificaron como A1, es decir, alta en integridad, 1 en disponibilidad. Entonces, vamos a tener en cuenta para la calificación. Es decir, que confidencialidad dijimos que es media si es clasificada, que es alta si es reservada. En este caso es clasificada, entonces es media. La calificación es media. Siguiente pregunta, ¿cuál es el impacto en caso de pérdida de la integridad de la información? Ya vimos que es alta, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí alta. Ahora, siguiente pregunta, ¿cuál es el impacto si sucede pérdida de la disponibilidad de la información? Entonces la respuesta fue alta también, 1. Entonces aquí alta, entonces alta es 1, media es 2 y baja es 3. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí en la construcción de la identificación del activo, ahí aparece, ahí va apareciendo. Si miramos en eSolution, la primera parte, vamos a encontrar que bueno, que ahí está el proceso específico. Acá me tocaría mover porque no me deja aquí un poquito. Bueno, ya lo vimos que en Isolución lo encontramos. El lugar de consulta, vamos a ver qué lugar de consulta tenemos. Tenemos que es el escritorio remoto a través de VPN. Bueno, pero aquí el tema es que es el lugar de consulta para el ciudadano, es decir, que no podemos colocar escritorio remoto VPN, es de consulta para el ciudadano. Aquí tenemos que corregir esa parte. Ya vamos a ver qué colocamos. Bueno, aquí nos faltó un pedacito, una pregunta que dice, ¿en dónde se encuentra publicado puede ser consultado el activo? Entonces, aquí dice, estado de publicación.
dice que no publica. Es decir, es un activo que no está publicado. Listo. La última fecha de generación de la información. Miremos la periodicidad. Esta periodicidad está cada... Está la periodicidad de acá. Está frecuencia diaria. Entonces, muy seguramente, bueno, aquí si la frecuencia es diaria, muy seguramente la última fecha de generación de la información fue ayer. No, ayer no, el viernes, el 19. Entonces le damos a aceptar. Lugar de consulta, entonces, es el lugar de consulta de la base de datos certificada de los puntajes de los usuarios del Sisbén en municipios del departamento de Boyacá. Puede estar en archivos de gestión. Bueno, miremos si es sistema de base. Ah, no, dice que está en un sistema de base de datos. Ah, ok. Entonces quiere decir que el lugar de consulta puede ser que esa base de datos esté en un computador. Entonces equipo de cómputo, a manera de ejemplo, lo estamos colocando equipo de cómputo de la unidad productora. ¿Listo? Si fuera que estuviera la base de datos en línea en la web, tendríamos que colocar la URL, ¿cierto? Si tuviéramos la URL, colocaríamos la URL del lugar de consulta donde el ciudadano puede llegar a revisar. Entonces, supongamos que estuviéramos hablando de cosas que se van a publicar en el portal web, entonces, por ejemplo, todos esos de plan de adquisiciones, todo eso. Entonces, la URL del plan de adquisiciones, la URL de la parte contractual en el SECOP, etcétera. En este caso, supongamos que está de manera física. Bueno, ahorita revisamos si está de manera física. Bueno, miremos acá. Dice que en un sistema de base de datos, em, datos estructurados en base de datos. Listo. Entonces quiere decir que está electrónico, pero no sabemos en este momento si es en algún equipo de cómputo o si puede estar en algún otro lugar. Ahí se coloca el lugar. Bueno, la fecha de registro del activo en el catálogo. Entonces, fijemos que ya estaba en el catálogo anterior. Entonces, vamos a colocarle en la fecha en que estuvo el catálogo anterior, que fue el 20 de abril del 2023. Si no tenemos la fecha, pues colocamos la de hoy. Pero entonces, como sí lo tenemos, entonces 20 de abril del 2023 le colocamos y listo. Bueno, complementamos el identificador del activo porque no lo podemos dejar así. Recuerden que nos faltan 3 dígitos. Como esta es otra sectorial, vamos a empezar otra vez el 001. Si fuera la misma, la de ambiente que teníamos, seguiríamos 002. Pero resulta que esta es otra sectorial. Entonces, para esa sectorial vamos a hacer el primer activo. Esto está a manera de ejemplo. No se preocupen que eso se va a borrar y ustedes pueden empezar en 001. Custodio responsable de la información. Vamos a ver a quién colocaron de custodio. Entonces, aquí dice que el custodio es el coordinador departamental del Sisbén. Sí, es un profesional que lo conozco, sí, señores. Entonces, aquí es el coordinador departamental del Sisbén, que es un profesional. Listo, le damos guardar. Una vez le damos guardar, entonces pasamos ya a identificar el tipo de activo. ¿Qué nos están diciendo? Que es una base de datos. Fíjense que ya no estamos hablando del tema documental, como lo estábamos mirando ahorita con informes, planes, etcétera, sino estamos hablando de una base de datos. Si estuviéramos hablando de algo que está publicado, por ejemplo, el plan de adquisiciones, entonces estaríamos hablando de información, datos en sitio web, ¿cierto? Si estuviéramos registrando un sistema de información que la sectorial maneja, alimenta y demás, le colocamos sistema de información. Entonces, en este caso es base de datos. Formato, esta base de datos nos dijeron que son datos estructurados. Por ahí miren el registro. ¿Qué son datos estructurados? Es decir, que no están en Excel porque es que en Excel, en hoja de cálculo, son semiestructurados. Entonces, estructurados es porque están de pronto en un sistema de información o están en Access, en Oracle, en Postgres, bueno, cualquier estructura de bases de datos. Luego, el idioma en español, el medio de conservación, ya habíamos visto por acá algo del medio de conservación, sistema de base de datos. Listo, entonces sí quiere decir que esta es estructurada, entonces sistema de base de datos. Eso está muy bien estructurado. Nombre del activo.
Entonces, el nombre del activo, el título del activo se llama programa Sisbén. Pero entonces aquí le hace falta al titulito y es base de datos. Como estamos registrando una base de datos, entonces le hace falta base de datos, base de datos. Traten de no registrar en mayúsculas, sino en minúsculas, por favor, solo la mayúscula inicial. Base de datos, programa Sisbén. Este sí, la excepción Sisbén. ¿Sí ven? ¿Sí ven? No, yo creo que sí ven. Listo. Frecuencia de actualización, dijimos que diaria, entonces le colocamos diaria. Lugar de consulta, bueno, ahí les voy a colocar que les salga automáticamente porque eso ya lo habíamos colocado. Lugar, entonces dijimos que el escritorio remoto no era, que eso estaba en donde dijimos, en el equipo de cómputo. Equipo de cómputo de la sectorial o bueno, eso les va a aparecer. Solamente tenemos que digitarlo una vez. Ahí les va a aparecer en la próxima. Descripción del activo. Entonces, en la descripción del activo, vamos a colocar aquí base de datos. Es decir, más larguito, no el título, solamente unas cuantas palabras aquí ya es para que el ciudadano entienda. El ciudadano va a entender que tenemos una base de datos certificada de los puntajes de los usuarios del CISBEN en los municipios del departamento de Boyacá. Bueno, eso ya lo va a entender. Le damos guardar. Y posteriormente vamos a registrar. Fíjense que aquí la oficina productoria es 2.3. Entonces tenemos que conservar el 2.3 y eso les voy a pedir el favor que no se vayan a equivocar. Es lo único que tienen que digitar ahí porque no se puede tanto como digamos automatizar acá debido a que va el 1, el 2, el 3, bueno, etc. Entonces 2.3, entre paréntesis vamos a colocarle el 1. Bueno, ¿quién es el responsable? Vamos a mirar que el responsable... bueno, un director, ¿dónde está por aquí un director? Este es el custodio, por acá. Miremos dónde está el director. Bueno, digamos que es el director de la oficina geográfica o director administrativo. Entonces acá, digamos que es una independencia interna, porque no veo aquí si de pronto es un comité. No, no dice ahí de comités ni nada. Entonces le vamos a colocar que es el director administrativo. Listo, le damos guardar en la parte izquierda para que aparezca en la derecha. Hasta el momento no lo hemos asignado. Si le doy clic acá, ahí sí ya lo asignamos y pasamos en el siguiente. Listo, quiere decir que le hice un clic acá para crearlo, pero si no tengo necesidad de crearlo para la siguiente, entonces simplemente le doy aquí para guardar. Le damos siguiente. Listo. Acá, objeto legítimo de la excepción. Entonces ya sabemos que tenemos que consultar estos artículos para tener muy claro de qué se trata ese objeto legítimo de la excepción. Podemos, también la ley de transparencia nos va a decir temas de excepción. El decreto también nos va a decir temas de excepción. Entonces, por ejemplo, acá, aquí el artículo 18 nos habla de la excepción para información clasificada. Y el artículo 19 está por aquí abajo, nos habla de la excepción para información reservada. Es decir, que si la información que manejamos es de defensa y seguridad nacional, de seguridad pública, de las relaciones internacionales, de la preservación, investigación y consecución de los delitos, del debido proceso, de la administración efectiva de justicia, de los derechos de infancia y adolescencia, de la estabilidad macroeconómica y financiera del país, de la salud pública, en esos casos la información es reservada. Tiene una excepción por el artículo 19 de la Ley de Transparencia. En el caso de la clasificada, que es el ejemplo que estamos haciendo, entonces nos compete el artículo 18, porque es información exceptuada por el daño de derechos a personas naturales o jurídicas, es toda aquella información pública clasificada
cuyo acceso podría ser rechazado, denegado de manera motivada y por escrito siempre que el acceso pudiera causar daño a los siguientes derechos. Entonces, a los derechos de la intimidad, al derecho a la vida de las personas, a la salud, a la seguridad de la persona, a los secretos comerciales. En el caso de las entidades jurídicas, entonces, en el caso de secretos comerciales, industriales y profesionales. Entonces, a eso hace referencia la información clasificada. Entonces, por lo tanto, aquí nos han dicho que realmente sí es información clasificada. ¿Por qué? Porque nos lo dijeron en el código y porque más adelante está evaluado. Entonces, quiere decir que el código que tiene objeto legítimo en la excepción, eh, aquí objeto de excepción, deben haber colocado que sí porque mira, aquí está la excepción, aquí está declarando la excepción. Es decir, que si es por artículo 18 o 19 es una excepción. Entonces, objeto legítimo en la excepción, debieron haber colocado sí. Entonces, no va a eso, sino va que sí, porque tiene excepción. Límite de la excepción, entonces, cuando le decimos que sí, tiene que haber límite de la excepción o de la reserva. Entonces, está mal que digamos que cero porque sí hay excepción. Entonces, tenemos que decir que hay reserva por tantos años aquí en esta parte, ¿no? Entonces, aquí tenemos que decir si la reserva es parcial o si la reserva es total. Vamos a ver qué colocaron por acá. Decía que sin reserva. Mm, bueno, no sé, aquí podríamos colocar que la reserva es parcial. Puede ser porque hay información del CISBEN que está parcialmente, digamos, tiene reserva. Todo eso lo podemos aclarar aquí en los artículos que ya hemos venido mirando acá, el tema de la excepción. Listo. Entonces, continuamos acá colocando que supongamos que es una reserva parcial, tenemos acá de las previstas en el artículo 18 porque la información es clasificada. Entonces, esto que está en gris quiere decir que es como un tipcito, como un sopletico, pero no quiere decir que esté escrito, lo tenemos que escribir. Entonces, por ejemplo, de las previstas en el artículo 18 de la Ley de Transparencia. Listo. Y aquí, en fundamento constitucional, tenemos que aclarar mucho más de acuerdo a lo que diga aquí la ley. Tenemos que decir, bueno, es que es el artículo 18 y adicionalmente tiene que ver con aspectos del derecho a la intimidad o el derecho a la vida. Entonces, supongamos que el inciso A relacionado con el derecho a la intimidad. Entonces, acá le vamos a decir artículo 18. 18, ley de transparencia. Adicionalmente, entonces le complementamos en cuál inciso específicamente con respecto al derecho de toda persona a la intimidad. Y pues si hay más normas, por ejemplo, en el caso de proceso de gestión, control interno disciplinario, ahí resulta que ellos tienen muchas más normatividades. Así puede suceder con otros activos donde hay que proteger mucho esa información. Entonces, no solamente está este artículo, sino que hay unas leyes específicas para la protección de esa información. Entonces, todo eso hay que documentarlo acá. Listo. Plazo de reserva. Ya dijimos que no, si tiene reserva, no podemos decir que es cero. Si tiene una reserva parcial, entonces le estamos diciendo al usuario, no, usted no puede consultar la información, no sé, ahí ustedes, de acuerdo al conocimiento de cada quien, vamos a colocar cuál es el plazo de reserva. Bueno, que de pronto son 5 años de reserva en que yo no puedo entregarle la información al peticionario o a la persona que solicite la información. Esto es totalmente distinto a lo de las tablas de retención documental, no tiene nada que ver, esto es distinto. Plazo de reserva de la información en la cual yo no puedo entregarla a un tercero, mucho menos ni al título, ni a la persona que me esté solicitando esa información. Le damos clic acá en guardar. Estado de datos personales, entonces aquí miremos qué colocaron. Entonces,
dice que si tiene datos personales, sí, que si tiene datos de menores de edad, sí. Que tiene personal público, listo. Entonces vamos a colocar acá. Estado de datos personales, sí. Estado de datos de menores de edad, sí. Tipos de datos. Entonces dice que es personal público, es decir, que solamente están recolectando el número de la cédula, el nombre y el apellido. Si es más de esos datos, ya no sería personal público, ya sería semiprivado, privado, sensible. Recuerden que tenemos aquí un enlace donde hay unos ejemplos que ustedes pueden revisar, ¿sí? Listo, aquí nos dice que es personal público. Supongamos que el estado de autorización, bueno, que colocaron aquí estado de autorización no, entonces le colocamos no. Y acá tenemos que especificar la finalidad de la recolección. Aquí nos dijeron que para establecer un grupo poblacional a los usuarios del SISB. Entonces, la finalidad de la recolección es decir, nosotros como entidad pública no podemos recolectar datos personales porque sí. Siempre tenemos que tener una justificación y eso es lo que nos van a pedir cuando nos pidan evidencias. Bueno, ¿cuál es la justificación y dónde está? Entonces, ¿cuál es la justificación? Pues en el catálogo de activos de información que están datos abiertos o que está en la página web, ahí está la justificación. Entonces ya tenemos documentado, ya tenemos una fuente de información en donde esté lo que estamos diciendo. Entonces aquí podríamos colocar, de acuerdo aquí a lo que dijeron, establecer un grupo poblacional a los usuarios del sistema, le damos guardar y listo, ya nos quedó nuestro segundo ejercicio. Vamos a hacer uno último, muy rápido, solamente para recordar que tenemos que hacer también lo de sistemas de información. ¿Sí? Entonces, supongamos que vamos a trabajar con algún sistema de información. Miremos acá. Miremos si subdirección de presupuesto, no. Coloquemos uno de los de la Dirección de Sistemas de Información. Mm, por acá, a ver. Bueno, coloquemos otro ejemplo. Digamos aquí, sistemas de información. Vamos a registrar sistema. Bueno, aquí es porque la dirección de sistemas de información, pero puede ser cualquiera, salud, educación, cualquier sectorial tiene sistemas de información. Recuerden que nosotros manejamos el formato 025 para sistemas de información, entonces aquí este instrumento reemplaza ese formato y vamos a colocar todo lo que ustedes el año pasado colocaron dentro de ese formato de sistemas de información, ¿sí? Es decir, donde ustedes registran información, donde alimentan datos, cualquier sistema de información. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Supongamos que estos son registros de sistemas. Ahora sí. Em, Supongamos que esta es la subserie. Listo, vamos a colocar que el sistema, hablemos de Queenie, por ejemplo, de Queenie o de Isoluso. Bueno, digamos que de Queenie. Entonces, confidencialidad, pues aquí sí es como es tan variada la confidencialidad que manejamos. Acá podríamos colocar que una confidencialidad medio. ¿Cuál es el impacto de caso de pérdida de integridad de esta información? Entonces tenemos un impacto medio, puede ser. ¿Cuál es el impacto si sucede la pérdida de disponibilidad? Bueno, acá porque colocamos medio, porque resulta que si lo perdemos en Quine, de pronto la sectorial lo tiene en otro documento, en otra, o nosotros podemos sacar una copia de seguridad y restablecerla y ya recuperaríamos o bueno, de pronto que la información está en otro lado y la podemos volver a digitar, bueno, etc. ¿Cuál es el impacto si sucede la pérdida de disponibilidad de la información? Entonces, digamos que medio también puede ser. Estado de publicación, entonces, que está publicado en Internet o en la intranet o que no está publicado. Entonces, pues realmente no es que esté publicado para el acceso, esto acordándonos de que esto va
para el ciudadano. Entonces yo no le puedo dar toda la gestión documental de la entidad al ciudadano. Entonces no es que esté publicada, a no ser de que él lo pida y bueno, y ya haga todo el proceso de PQR, etcétera. Última fecha de generación de la información, sabemos que todos los días, entonces digámosle que el día de ayer, lugar de consulta, entonces aquí sí, el lugar de consulta podría ser la URL, colocamos la URL de Quine, allá donde aparece Quine. Bueno, aquí por ejemplo, Quine, podríamos colocarle aquí esta URL, entonces quineboyacá.go.co sería el sistema de información, entonces acá, quineboyacá.go.co, listo, fecha de registro de activo del catálogo, en otro caso la actual, entonces acá yo creo que sí está Quine en algún lado, sino que no lo encuentro, supongamos que fue en abril del año pasado. Entonces encontremos aquí el 2023, supongamos que por ahí, no sé, el 21 de abril del año pasado se registró y le colocamos el consecutivo del activo. Ya se armó todo el etiquetado, solamente le vamos a colocar el consecutivo. Entonces, en este caso, como es otra sectorial, otra oficina productora, entonces 001 arranca con el primero. Custodio responsable de la información. Entonces, acá el custodio responsable de esa información va a ser, pues, desde la administración central, porque pues cada quien, este custodio sería el profesional encargado de aplicaciones de servidores. De servidores, listo. Le damos guardar el tipo de activo. Entonces ya sabemos que como es un sistema de información, vamos aquí a sistemas de información. Recuerden que si son redes sociales, ¿se acuerdan que en el 025 registrábamos redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, todas las redes sociales que tengan las sectoriales? Entonces, para cuando registren esas URLs, le dan es acá otros servicios de información. ¿Sí? Entonces le colocan acá. Por ejemplo, también los programas radiales, por donde siempre salga información de publicidad de la gobernación, todo eso son servicios de información. En este caso estamos hablando de un sistema de información. Entonces, el formato del sistema de información lo tenemos en datos estructurados en una base de datos. Tenemos acá Tenemos acá el idioma en español, el medio de conservación, entonces vamos a colocarle SGD Quine. Identificación del activo, bueno, ya eso ya está. El nombre del activo, entonces coloquémosle sistema de información, porque si seleccionamos sistema de información, siempre coloquemos acá sistema, no coloquemos siglas, o sea, por ejemplo, aquí Quine solamente no, sistema de información, y ahí sí Quine. Ahora, en la parte de abajo detallamos más. La frecuencia de actualización, esto es una frecuencia diaria. El lugar de consulta, entonces el lugar de consulta es la misma URL que ya teníamos, que ya les comenté que después les voy a copiar para que no lo tengan que volver a digitar, para que les quede ahí. Descripción del activo contenido de la información, entonces vamos a decir que es un sistema de información de la gestión documental. Quine, en donde se, se registran los documentos, etcétera, etcétera. Ahí le vamos llenando. Vamos a guardar. Listo. Yo ya tengo aquí el director administrativo como persona encargada, como responsable del sistema. Le vamos a colocar, listo. Adicionalmente, bueno, ya le di guardar acá. Adicionalmente podemos colocarle de pronto si el comité, algún comité de gestión de archivo, etcétera, es el responsable, también se colocaría, se le da guardar. Le damos siguiente, objeto legítimo de la excepción. Entonces yo tengo que decirle, bueno, si tiene información
pública clasificada, información reservada, entonces tendría excepciones, ¿verdad? Pero si es solamente información pública, no. Pero como dijimos que es clasificada, entonces el hecho de que sea clasificada quiere decir que sí hay objeto legítimo de la excepción, ¿sí? Bueno, acá digamos que tiene una reserva parcial y por tener reserva parcial y clasificada, entonces tengo que decirle el tema de lo dispuesto en el artículo 18, así como hicimos el ejercicio anterior, y acá pues todo lo relacionado al artículo 18 también, como dijimos allá en la ley, entonces que tiene que ver con la persona, la intimidad o el derecho a la vida, la salud, la seguridad. Yo creo que aquí sí, creo que van los dos primeros, entonces tendríamos que decir A y B, puede ser, entonces acá le ponemos esas especificaciones. Y posteriormente es que si tenemos plazo de reserva, esa reserva parcial de algunas, parciales porque algunas cosas sí, algunas cosas no. Entonces, para las cosas que sí, tenemos una reserva parcial, entonces depende de lo que ustedes, o de lo que se determine en la sectorial, si hay una reserva parcial de la información, supongamos que, no sé, es 10 años, de la que sea parcial, le vamos a decir guardar. ¿Contiene datos personales? Claro que sí, porque Quine tiene nombres, no solamente tiene nombres, cédulas, sino que tiene nombres, cédulas, de todo, ¿cierto? Entonces, aquí, información de niñas y niños y adolescentes, creo que no. Tipo de datos personales, entonces le decimos que sí, pero entonces puede ser semiprivado, puede ser privado, datos sensibles, etcétera. A manera de ejemplo, coloquemos que es semiprivado. Estado de autorización de la captura de la información. No recuerdo si en este caso dentro de la página web cuando las personas entran, creo que sí está la autorización en la página web cuando los peticionarios ingresan la información y luego va pasando por Quine. Listo. Y acá entonces le colocamos los fines para los cuales estamos haciendo el tratamiento de esa información. Entonces digamos que para dar tratamiento y respuesta a peticiones, quejas y reclamos. Entonces, para dar tratamiento a respuesta de peticiones, quejas, reclamos, bueno, y ahí podríamos complementar. Le damos guardar y listo. Entonces, digamos que con eso yo termino la capacitación. Voy a revisar nuevamente si me mandaron el video y si no se los quedo debiendo. Eh, mm, Permítanme un momentico. Bueno, aquí me están recordando, Sandrita Torres me está recordando que también debemos registrar los procedimientos de dissolution. Resulta que em, no solamente lo que está en página web institucional, también en bases de datos, sino lo que esté, los procesos y procedimientos de disolución. Entonces, ustedes deben registrar, si tienen 5 procedimientos, cada procedimiento es un activo de información y los vamos a registrar. Gracias, Sandra, por recordarme. Entonces, para que quede ahí en la capacitación que los procedimientos y los instructivos deben quedar registrados también en el catálogo de activos de información y tener toda su caracterización, ¿no? Eso pues todo va a ser público, 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 etcétera. Listo. Eso es todo. Bueno, no me llegó aquí el videito que estaba esperando. Miremos en el chat, me están preguntando. ¿Nos pueden compartir el link para que los compañeros contratistas se puedan unir? Bueno, en este momento, pues ya los que pudieron entrar acá, se les dio compartir. Ya posteriormente les vamos a dar el link de la capacitación cuando ya la tengamos publicada en YouTube o bueno, donde la tengamos, le vamos a dar el acceso para que puedan ingresar a la capacitación.
Bueno, otra dice, buenas, no puedo compartir, bueno, lo mismo lo del link. Otra dice, una consulta en la capacitación presencial, ¿se van a tratar los mismos temas tratados el día de hoy? Sí, la capacitación presencial es para que ustedes ya con su usuario del catálogo de activos de información puedan ingresar y puedan hacer el ejercicio y de paso probar que ya les funciona el usuario y mañana empiezan las capacitaciones en el Vive Digital. Entonces, no se les olvide la circular que ya ustedes la tienen y estar pendientes del día de la capacitación. Son todos estos días a las 8 de la mañana en el Vive Digital, va por sectoriales. Aquí me está levantando la mano de calidad laboratorio de salud, pero bueno, como es una charla aquí magistral, todas las dudas se van a resolver en el Vive Lab. Sin embargo, si me puedes escribir por el chat la pregunta, te la puedo contestar en este momento. Ya de manera presencial, cuando estén en la capacitación, allá resolvemos todas las dudas. ¿Listo? No sé quién más tiene la mano levantada. Bueno, ¿quién más? Mm, Bueno, por aquí está la pregunta que me hacen del laboratorio de salud. Nosotros tenemos muchos documentos dentro de la plataforma documental, más de 600 documentos. ¿Tenemos que incluirlos todos? Bueno, entonces los vamos a agrupar, ¿sí? O sea, no vamos a colocar uno por uno, sino los podemos agrupar en subseries, los que tengan que ver con la subserie tal, con la subserie tal, porque bueno, si esa es la duda y en algún momento algunos colocaron tipo documental por tipo documental, pero la cosa se nos vuelve muy larga cuando lo hacemos por tipo documental. Digamos que sí es el deber ser de hacerlo por tipo documental, si de pronto en la sectorial no tiene mucha información o muchos documentos que registrar, pero sucede que como tenemos que registrar sistemas de información, bases de datos, procedimientos que tengamos de la sectorial, pues entonces ya el trabajo está un poquito más extenso. Entonces, sí, doctora, solamente sería por series documentales, no los tipos documentales, si es que tienen 600 tipos documentales. Ujú. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Dice la subdirección, la ingeniera Sandra Roas, la subdirección de salud y seguridad en el trabajo está programada para, no, ¿qué? Porque tenemos otro evento. Ah, bueno, en caso de que esté, en caso de que se le cruce, podría asistir en otra de las charlas, pues todos estos días vamos a estar en el Vive Lab, entonces asistir al Vive Lab para poder, digamos, capacitarse ya en la práctica del uso de la herramienta. ¿Cuándo podemos asistir? Bueno, ya le respondí, entonces en cualquier momento de las que están programadas de las capacitaciones en el Vive. Bueno, me pregunta Albarut que si el trabajo del año pasado sirve lo que se subió a la plataforma. Claro que sí, pero fijándose que no tenga errores porque como vimos hoy, en algunos punticos que el custodio, que bueno, algunas cositas hay errores, entonces por eso va a ser una guía, más no es que vamos a pasar absolutamente todo como está, no, porque la idea es corregir los errores que teníamos en la prueba de concepto del año pasado. Listo, entonces van a tener que hacerlo uno. Sí les voy a dar acceso, ustedes van a recibir dos enlaces, uno a la aplicación actual y otro al visor de la aplicación anterior para que tengan como una guía, pero no quiere decir que vayan a copiar y pegar porque hay muchos errores, muchísimos, y la idea es que esta vez esos errores no se vayan a dar. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos. Espero pues que ya todas las dudas hayan sido aclaradas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Desde acá se les quiere mucho y la dirección de sistemas están varios ingenieros que les pueden seguir apoyando en el proceso más adelante y continuar con el tema de riesgos de seguridad digital. Muchas gracias a todos. Un saludo formal.